Guillermo Alfieri era porteño hasta la médula. Nacido en Ramos Mejía en octubre de 1935, llegó a Paraná en febrero del 81, aún en plena dictadura, y de inmediato se transformó en una figura importante de aquella antigua redacción del diario, donde ya se destacaban Jorge Campos, Carlos Lerena, Rubén Sarmiento y Hugo Gregorutti, entre otros periodistas. Alfieri no llegó solo a Paraná, sino acompañado por su esposa, Mercedes Porqueres, arquitecta y oriunda de Río Cuarto, con quien transitaría su vida en la capital entrerriana. Por carta nos conocimos con Guillermo. Él estaba preso en La Plata cuando el golpe militar. A él lo detuvieron el 24 de marzo del 76 a la noche. Y mejor dicho, el 23 a la noche. Y yo lo conocí en realidad personalmente en marzo del 80. Pero antes de eso, mi hermano también estaba preso en La Plata. Llegaron los dos a La Plata, digamos. Y compartieron celda. Entonces, como yo le escribía a mi hermano a veces 3 veces por semana, hubo un momento en que le escribía a mi hermano 2 hojas y la tercera empezaba con una Y de Gigi y le escribía a Guillermo. Entonces mi hermano ya decía, no, esto es para vos. Bueno, y a partir de ahí, una de las veces que fui a visitar a mi hermano, que era atrás de un locutorio, me dijo, mira, espera un poquito antes de salir, porque teníamos que salir todos juntos, que el que viene atrás no, el otro es Gigi. Así que lo vi pasar. Y después recién lo vi en el 13 de marzo del 80, mejor dicho, unos días después. Él salió en esa fecha y yo viajé el fin de semana siguiente a Buenos Aires y ahí lo conocí y después siguió la relación. Y nunca más nos separamos. Fue una cosa totalmente casual, es decir, él llega acá a Paraná en el año 81 y yo siempre estuve vinculado con el diseño gráfico y llevaba los avisos al diario. Es decir, y en una de esas, dentro de los personajes del diario, conocí a un señor serio que estaba allí, que recién llegado, y en los primeros, desde el principio, los primeros contactos con él estuvieron ligados a cuestiones de nada más que administrativas, ¿sí? O preguntarle por alguno que yo buscaba, pero a raíz de eso vino después, al poquito tiempo, yo estaba ya trabajando en cultura de la municipalidad y él tenía que ver con las páginas de cultura del diario. Y allí comienza una relación. Y lo que pasa con Guillermo Alfieri es que inmediatamente él preguntaba de una forma sobre un montón de cosas y se establecía el vínculo casi inmediatamente, ¿no? Una forma muy particular de ir preguntando sobre cosas de la ciudad, sobre las cosas que hacíamos. Y eso generó casi inmediatamente una relación muy cercana así con Guillermo. Sobre todo porque ese tiempo en que yo tuve cultura estuvimos bastante vinculados, pero luego la vinculación vino por la actividad mía con respecto al dibujo. Cuando él me propone ilustrar las páginas que él tenía en el diario, es decir, temas pendientes, los coloquios que hacía los domingos, entrevistando personajes de la ciudad, ciudadanos paranaenses que iban a ese coloquio de los domingos, y yo hacía las caricaturas de los personajes. Ahí fuimos haciendo toda una serie de personajes hasta el 2001, creo que fue que hicimos en el diario. Y bueno, ya ahí prácticamente
encontrándose con una persona que tenía tal profundidad y que uno necesitaba volver a charlar con él, y cada conversación era enriquecedora, uno sabía que estaba transformándose algo, una necesidad de poder hablar con Guillermo. Y creo que esto le ha pasado a muchos de los que estuvieron en contacto con él, porque lo hemos charlado, digamos. Duro, inteligente, pasional, estricto, curioso por naturaleza, Alfieri tenía también esa veta de ternura que casi siempre ocultaba. Era el que se moría de amor cuando su mujer Mercedes llegaba a la redacción poco después de las 13 y pasaba a saludarlo. Era lo más parecido a un rito. Mercedes, esa bella mujer de largo pelo negro y paso de danza, ingresaba no más de 5 minutos y eso era suficiente para Guillermo. Algo parecido sucedía cuando doña Gloria, su madre, de inocultable acento gallego, llegaba con su paso cansino y le daba un beso. «Comemos en media hora, Gigi, no demores», le decía y seguía su camino al departamento siempre con la bolsita de las compras. A Alfieri lo encarcelaron el mismo 24 de marzo del 76 y durante 4 años transitó por diferentes unidades penales del país. La dictadura directamente les robó el diario cooperativo El Independiente de La Rioja, encarceló a todos sus directivos y jefes de redacción, incluyendo a Alfieri y a su entrañable amigo, el director Tito Paoletti. Guillermo sufrió tortura física y psicológica, y algunas veces contaba a los más allegados que pudo sobrevivir recordando todo el tiempo letras de tango, otras de sus pasiones, al igual que Boca Juniors. Apenas salió de la cárcel, Alfieri se tuvo que transformar en acomodador de cine para poder subsistir. Los funcionarios militares le hicieron firmar que no podía ejercer más el periodismo en todo el país. Pero Alfieri, desde el anonimato, fue retornando lentamente por su pasión periodística de siempre, pero también para ayudar con la crianza de sus hijos mayores, Guillermo y Laura. Lo hizo a través de la agencia Linari, de Capital Federal, cuyo titular era un viejo amigo de Luis Félix Echevere, que en ese entonces era el vicedirector del Diario de Paraná. Esa agencia era como la representante del diario en Buenos Aires. Alfieri hacía informes para los diarios de provincias y fue en diciembre de ese año que Linari le preguntó si ese colaborador no podía sumarse al matutino paranaense. Echevere sabía que en 1981 su padre, don Arturo J. Echevere, iba a dejar el cargo de director y él tenía que hacerse cargo del viejo matutino. Así fue como Alfieri llegó a Paraná y nunca más se quiso ir. Entre Echevere y Alfieri siempre hubo una relación de respeto. Estaban en las antípodas en sus ideas, pero cada uno sabía dónde estaba el límite y por ende cuidaban esos límites. Echevere no se metía con sus páginas de cultura o las literarias, y quizás podía hacer alguna corrección de estilo en los temas pendientes, que se transformó en un clásico para la clase política. Yo viajaba cada 15 días a Buenos Aires a verlo a Guillermo, porque él no podía salir, porque estaba con vigilada, no podía salir de Buenos Aires. Y viajaba cada 15 días a verlo a él y cada 15 días a Río Cuarto. Yo vivía en Córdoba y mis padres en Río Cuarto. Llegué un fin de semana a cada uno. Y en diciembre, le permitieron salir de Buenos Aires y viajó a Río Cuarto para hablar con mis viejos, y a fin de año, el 27 de diciembre, nos casamos. Nos casamos por la iglesia porque él estaba separado. Y después nos vinimos a vivir a Paraná, en enero, en enero del 81. Nosotros entramos al diario en el año 1983, o sea que hace ya un par de siglos. Y justo nosotros ingresamos por la parte de deporte, y ese diciembre del 83 es cuando se produce el advenimiento de la democracia,
Y a mí me toca, por suerte, que yo llego un día al diario que hacía deporte y el director había resuelto que fuera a cubrir la legislatura. Empezaba a trabajar la legislatura, fui a cubrir. Entonces cuando yo vine, ya el corrector nuestro, digamos, no era deporte, sino era la parte política. Y ahí donde tuve el contacto con Guillermo Alfieri. Es decir, nosotros teníamos contacto porque la redacción era muy especial ahí en el diario, otro formato al que tiene hoy. Y entonces cuando vine ese día de la legislatura, que para mí fue todo un hecho novedoso, digamos, quien nos corregía, en este caso el primero me tocó a mí, después Daniel Enz, él estaba en Reconquista, así que él se sumó después. Bueno, me tocó ya tenerlo, digamos, como responsable de las cuestiones que hacíamos nosotros. En este caso era la cobertura de una sesión legislativa. Y nos corregía él, sí. Sí, nos miraba las notas. Incluso en esa época también la miraba el director, el hoy fallecido, ¿no? Luis Echeverri. La miraba él, a veces estaba Rubén Sarmiento, y después también el director a veces... Se había producido un hecho muy especial, digamos, después de tantos años del proceso militar, aparecía la democracia con toda su implicancia, y bueno, entonces había había temores. El diario en ese momento tenía por directiva de otro integrante de la familia mayor, había gente que no se nombraba. A César Jarblaski, por ejemplo, se decía el presidente del bloque de diputados nacionales radicales, pero no se decía el nombre. Entonces había algunas particularidades ahí que, bueno, nosotros éramos novatos absolutamente, veníamos de cubrir el deporte, básquet, fútbol, qué sé yo, bueno, en mi caso también el softball, pero veníamos de otro palo y de pronto nos encontrábamos con esa realidad. Estábamos siendo alumnos universitarios en ese momento, pero no obstante, no era lo mismo hacer una cosa que otra. Lo conocí año 86, sin saber quién era Alfieri, digamos. Yo fui a llevar unas tiras de humor gráfico al diario, porque ahí ya publicaban los amigos Jaimo y Nicolás Mayor, publicaban una tira de humor cada uno, que en la página del Jueves, que era una página muy conocida del diario, que era la página cultural del diario, salía impresa en otro color, un color así sepia, marrón. Y yo dije, bueno, si estos chicos que tienen más o menos mi misma edad dibujan, yo también quiero hacer lo mismo. Entonces me fui con una carpetita con unas tiras y me hicieron pasar al diario y me atendió él, ¿no? Atrás de ahí de la máquina de escribir tengo esa imagen como, ¿no?, ensimismado sobre la máquina de escribir, fumando con el cenicero al lado. Levantó la vista, me escuchó así, lo que yo le venía a traer, y tomó ese sobre que yo le di y me dijo, bueno, pibe, mirá, déjame verlo y cualquier cosa te aviso. Y siguió escribiendo, ¿no? Y bueno, yo me fui no muy confiado en que iba a tener éxito mi empresa, y eso habrá sido un lunes, un martes. Y el jueves abro el diario y en la página del Jueves encuentro publicada mi primer tira de humor gráfico de un personaje que se llamaba Dani, y que ese fue el puntapié inicial para seguir dibujando hasta el día de hoy. Estamos hablando en una época en que el diario llegaba a casi todas las casas de clase media por abajo de la puerta, ¿no?, que uno los leía antes de ir a la escuela, que era el medio más leído en la ciudad. Y después, gracias a ese empujón impresionante, la emoción de ver un dibujo de uno publicado en un diario, yo siempre digo que cada vez que uno manda un dibujo a una revista o a algún lugar, o empieza a publicar en algún lugar nuevo, intenta reproducir esa emoción primera que uno tuvo, ¿no?, con la primera publicación. Bueno, ustedes saben también, en el periodismo gráfico debe ser igual, pero esa emoción fue muy grande. Significó también una especie de bullying a la escuela, porque todos mis compañeros leían
leían la tira antes de ir a la escuela, entonces en la escuela me decían, no, me criticaban, o me elogiaban, o me daban ideas para una nueva tira. Esa salía una vez a la semana, ¿no? Compartiendo página con estos dibujantes que nombramos antes y que después se iban a sumar otros. Ramiro Muñoz, el Faca Vázquez, un montón de dibujantes que él siempre les dio ese espacio, ¿no? Y que era una página muy leída porque salía la agenda cultural de la semana. O sea, ahí se le daba mucha importancia a lo que era la alternativa musical argentina, era toda esa época, ¿no? De los primeros años de la vuelta a la democracia. Era una persona, era muy rigurosa, y no era difícil ponerse a discutir con él, no era difícil. Pero bueno, él venía con una experiencia muy especial, digamos, él había estado sometido a algunas cuestiones del proceso militar en su época de haber estado en La Rioja. Incluso él fue muy conocido, muy amigo, nos contaba la historia del padre Angelele que asesinaron. Digamos, él venía marcado con eso que había vivido. Y bueno, de alguna manera tenía además una formación, era muy riguroso, muy polémico, era muy de debatir, era muy pasional, era muy visceral. Y bueno, se pensaba con nosotros que teníamos el pecado de la juventud de querer discutir todo lo que se podía discutir. Y bueno, hasta que te imponían la jineta, claro, en la época que correspondía. Pero bueno, era un hombre bastante especial en ese sentido. Pero un laburador de la época nuestra, hoy los chicos no van a entender, pero de la Olivetti, no de la computadora, de la Olivetti, donde vos hacer una nota era papel blanco que usábamos de los rollos ahí del diario, boligón y virome, porque vos corregías poniendo X arriba del concepto, cortaba el papel, pegaba y seguía escribiendo. Después eso pasaba a la pecera, que era donde las chicas redactaban para meter en la parte, si se quiere, en ese momento de informática. Es decir, era otro el proceso, era más lento, los cierres del diario eran mucho más tardíos que lo que son ahora. Es decir, se priorizaba la noticia y no el cierre. El caso del deporte hacía esperar, el caso de la noticia de último momento hacía esperar. La información llegaba por teletipo, digamos, era otro formato y otro concepto que te llevaba a hacer un trabajo mucho más elaborado, pero era mucho más lento. Si voy directamente a trabajar en la computadora, y sale. Ese momento era otra cosa. Es más, nosotros con Daniel alcanzamos a vivir la época de plomo del diario. Cuando digo plomo, que se trabajaban linotipos que eran franjitas de plomo y se armaba de otra manera. Guillermo fue logrando una especie de revolución en el diario y Etcheverry siempre estuvo de acuerdo. Fue el que generó espacios periodísticos para todo el mundo y en especial para los sectores de centro-izquierda que poco lugar tenían. Y puso en agenda, por primera vez en el periódico, el tema de las violaciones a los derechos humanos en Entre Ríos durante la última dictadura y el dolor de sus víctimas. Futbolero desde la cuna, Alfieri nunca se destacó en ese deporte, pero sí logró ser un buen armador en el básquetbol hasta que se cortó unos tendones de la mano derecha. Al regreso de la democracia, descubrió otra de sus virtudes, la docencia. De la mano de Sergio Solomonov y el empujoncito de Marta Saldías de Uranga, pasó a comandar los talleres de redacción de la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y allí formó a numerosas generaciones a las que iba poniendo a prueba en cada ingreso. Yo ingresé a la facultad como alumno en 1988 con 47 años. Fui siempre el más viejo del aula, al punto tal de que en el 1988 los alumnos tenían 18 años y habían nacido en el 70. En el año 1970 nació mi primera hija, o sea que mis compañeros del aula tenían la misma edad que mi hija mayor. Y así fue como me gané
el título de nono o abuelo, por el cual todavía muchos de mis compañeros de aula siguen apelándome. El caso es que como yo, por viejo y por vida vivida y por haber hecho los trabajos que hice anteriormente, la facultad en ese momento estaba organizándose con un plan nuevo, ¿sí? Un plan de estudios nuevo de comunicación. Guillermo me dijo que me quedara como ayudante alumno, que es el primer paso de la docencia, por lo menos universitaria. Y así fue. Después de ayudante alumno, trabajando gratis X cantidad de años. Después un día me dieron una suplencia que se cobraba, pagaban de abril a diciembre, las vacaciones no, y después te volvían a recontratar. Bueno, y así fue hasta que, con el transcurso de los años, llegué a ser el adjunto de Guillermo Alfieri. Cuando Guillermo se jubila, yo me quedo a cargo de los talleres de redacción en la parte periodística, Lotringer en la parte de gramática y lengua. Y esta fue mi historia, ¿sí? Me jubilé, o me jubilaron, porque nadie se jubila a sí mismo. Y además yo sufrí mi jubilación desde el punto de vista emocional. Estar en permanente contacto con los alumnos tan jóvenes me permitía saber qué estaba pasando en el mundo. Yo ahora estoy encerrado en mi biblioteca, converso con mis nietos poco, porque los nietos tienen cosas más importantes que hacer que visitar a sus abuelos, que son siempre unos viejos aburridos, desactualizados, ¿sí? No hay nada que interese. Uno se empieza a interesar por las conversaciones que tuvo con los abuelos cuando es abuelo de nuevo. Dice, ¿cómo me perdí aquellas anécdotas de mis abuelos? El abuelo español, el abuelo italiano, que contaban cosas de sus pueblos originales y originarios, y yo escuchaba como niño o adolescente, no tenía ninguna importancia. Como persona, fundamentalmente, como persona, porque era un tipo íntegro, honesto, directo, que preguntaba cuando, a ver, en cualquier relación, no quería dejar nada por sentado, así que como persona, fundamentalmente. Y como periodista también, obviamente, ¿no? Bueno, yo le tipeaba las cosas que él escribía. Él escribió a máquina, que ahí están, hasta, no sé, los 90, no sé en qué época de los 90, le regalaron una computadora, pero la usaba como máquina de escribir. Lo que estaba en esa computadora no quedó nada, porque él escribía encima. Digamos, no guardaba, pero después abría el mismo archivo y escribía encima. O sea que de eso se perdió todo, o casi todo, salvo lo que está impreso, obvio. Y después ya abandonó la computadora, entonces él escribía a máquina. Yo lo tipeaba, lo imprimía, lo corregía, lo volvía a corregir yo sobre el archivo, se lo volví a imprimir y después salía. Yo leía todo lo que él escribía. A veces la daba, a veces la daba, digamos, o le preguntaba, ¿te parece qué? Pero nada más que en cuanto a una construcción de una frase, ¿eh? No, obviamente que lo que él escribía, lo escribía él, lo pensaba él y eso era lo que salía. Yo fui alumna cuando cursé comunicación social y años después me tocó trabajar con él. Primero trabajé como auxiliar alumna y después trabajé como, ya entré como jefa de trabajos prácticos. Bueno, como, digamos, a ver, lo que yo tengo que decir de Guillermo es que fue muy generoso, porque realmente él me dio un lugar en un momento en que, bueno, podría, digamos, no, yo rendí concurso, pero cuando yo me acerqué a trabajar, él tuvo la mejor disposición. Entonces, bueno, lo que yo tengo que decir de Guillermo es que primero lo tuve como docente, y que evidentemente era una persona que te impactaba por su historia de vida,
porque tenía una voz muy gruesa y entonces y una forma de ser que generaba como respeto y temor. Y bueno, y del lado de docente, lo que puedo decir es que era una persona, bueno, además de muy responsable y muy de dar lugar a gente a que nos sumemos y darnos lugar a la formación. Yo creo que bueno, que en ese sentido fue muy bueno. Yo creo que nosotros aprendimos mucho con él y eso no se da siempre. Tuvimos la posibilidad de que él se preocupara porque nos formáramos, por darnos bibliografía, por que estemos en su casa y decirnos, mirá, lee esto, por llamarte, porque él te llamaba por teléfono y podías estar pero horas hablando por teléfono. Y bueno, y él ahí te contaba o debatir sobre temas de la actualidad y temas de los estudiantes y las estudiantes, de cómo resolver distintas situaciones. Entonces, bueno, mi recuerdo en ese sentido es como muy cálido. Yo también, o sea, no solo que aprendí, también le estoy como muy agradecida. Entonces, en ese sentido, siempre creo que lo recuerdo por lo que me enseñó y por lo que nos enseñó, ¿sí? Por la generosidad que siempre tuvo de abrirnos puertas, de compartir, de decirnos, bueno, a ver cómo lo ves vos, no siempre coincidíamos, por supuesto, y muchas veces teníamos, o sea, él para discutir tenía también como mucha vehemencia, ¿no? Pero en ese marco, que también está muy bueno, bueno, mi recuerdo es ese y siempre lo tengo. Nosotros decimos en nuestro programa actual de estudio, que yo soy profesora del taller de producción periodística, donde yo comencé a trabajar con él. Nuestro programa siempre tiene cuenta, ¿sí? Lo recuerda él, porque nosotros mucho de lo que nos nutrimos y de las formas que hemos aprendido tienen que ver con reconocer a nuestros maestros. Y así como Guillermo, bueno, en su momento también María Elena Lotringer fue una de quienes armaron el taller de la facultad en esa época, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido es un gran recuerdo. Hay que contar que cuando la carrera de comunicación social se abrió acá en Argentina, cuando se abrió la carrera de comunicación social acá en Paraná, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, era una carrera que cambió de estudio cuando llegó la democracia y había que hacerla de nuevo, digamos, ¿no? Había que pensar porque cómo se iba a organizar. Y en ese sentido, bueno, Guillermo Alfieri había llegado a trabajar al Diario de Paraná y fue una de las personas a las cuales se convocó a trabajar en ese grupo. También ya la nombré, a María Elena Lotringer. Y a otro grupo que, bueno, pido disculpas porque, digamos, yo no estaba en ese momento, era bastante chica, pero sé que hubo un grupo muy nutrido de gente que se sumó a trabajar y que había que pensar cómo se armaban esos espacios de talleres, ¿no? Entonces ahí él, junto con María Elena Lotringer, fueron algunas de las personas que empezaron a trabajar en, bueno, cómo se arma esto, ¿sí? Cómo enseñamos periodismo. Hasta ese momento no era tan habitual que hubiera espacios de formación de periodismo. Las carreras, digamos, el periodismo se hacía en los medios, entonces, como dice Gabriel García Márquez por ahí en algunas de sus reflexiones. Entonces, ¿cómo hacer para enseñar desde la facultad? Y él estuvo en ese momento, estuvo muchos años después, dando forma con otra gente a ese espacio de la facultad y le dio una impronta muy importante que quienes seguimos después, o sea, quienes estudiamos y después nos recibimos y después empezamos a dar clases, logramos nutrirnos. También logramos después, bueno, decir esto ahora hay que pensarlo distinto, hay nuevas discusiones, pero en ese momento parte de lo que nosotros hemos andado tiene que ver con esa formación y eso que él y otra gente nos legó, nos dio. Y por eso me parece que es muy valioso y muy importante. Viejo malo, le decíamos. Viejo malo. Sí, el viejo malo. Era particularmente estricto, muy justo en sus evaluaciones. Y como estaba hecho en el periodismo, tenía
la medida justa del autoritarismo del jefe de redacción o el director de un periódico. Esto es así, esto se publica, esto es noticia, al punto tal de que decía, cuando definíamos teóricamente en el concepto de noticia, decía, ¿qué es noticia? Lo que decide el secretario de redacción. ¿Sí? Esa es una noticia. O sea, lo que es noticiable es lo que decide el secretario de redacción de un periódico. Guillermo tenía esa medida de autoritarismo y entonces manejaba con mucha solvencia a los miembros del taller, ¿sí? Éramos unos cuantos. En el año 2002 llegamos a tener 480 alumnos, lo pudimos resolver con razonable solvencia. Y bueno, y aquí estamos. Guillermo Alfieri siempre fue muy estricto en sus exigencias como jefe de redacción o como docente universitario, pero también era muy generoso. Era quien te podía proponer para tal o cual corresponsalía o programa radial, o el que no dudaba un instante en darte su aliento, corregirte o sugerirte ideas para lo que proyectaste, para que te saliera de la mejor manera posible. Siempre iba a estar allí, muy cerca. Yo fui alumno de mi papá, sí, en la carrera de comunicación social. Lo tuve en el taller de primer año, en el taller de especialización de segundo y también en el taller de producción de quinto año. O sea, la carrera completa lo tuve en las tres materias que él dio durante su historia, su paso en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, porque después, en los siguientes años, fue dejando algunos espacios hasta quedarse finalmente solo con segundo y después finalmente jubilarse. No era difícil, no solo el cursado en la materia de él, porque de hecho era un trato muy formal en un punto, digamos, no era mi papá, era mi profesor, no me corrigió nunca un trabajo práctico, nunca tuve diálogo con él en términos de cuestiones vinculadas a la carrera, no hacia la carrera, perdón, a las materias, a los trabajos prácticos, siempre hubo una distancia en ese sentido para respetar también los espacios, respetarnos a mí como estudiante y a él como docente, para no terminar afectando esa situación que ya en un punto, por lo que es la comunidad de la facultad, ya estaba afectada de por sí cuando el hijo de Alfieri empezó a cursar ahí, digamos. Escuché cada cosa, incluso dicha al lado mío, de cosas que yo había hecho, que nunca había hecho. Pero claro, por no conocerme, que en realidad no era yo el importante, sino el profesor el importante, entonces que un hijo de él aparezca ahí en la carrera era todo un acontecimiento. No era muy normal que haya hijos de profesores cursando comunicación social. Menos de un profesor de esas características tan involucrado con la institución, tan involucrado con el medio, de tanta pertenencia con Paraná, de tanto nombre y de tanto respeto en el ámbito periodístico, que además daba redacción, que era uno de los filtros más importantes, una de las materias filtro de la carrera en términos de la exigencia que tenía la cátedra. El legado, por decirlo de alguna manera, o lo que uno puede identificar que sean cosas aprendidas o dejadas por Gigi, tienen que ver mucho creo yo, con la manera de hacer las cosas o con la dedicación para hacer las cosas. Esto de que no dé igual cómo se hacen. En buena parte yo creo que tiene que ver con eso y que eso realmente atraviesa los distintos aspectos, digamos, de ir viviendo, ¿no? En ese sentido creo que de alguna manera es así. Gigi tampoco es que haya procurado ser un ejemplificador o una persona que haya estado para dar lecciones. Yo creo que él no se percibía de esa manera, no asumía ese rol, sino que bueno, es difícil porque es mi viejo, digamos, pero tiene que ver con que
vivió y actuó en su vida como pensaba que debía actuarse. Y ese aspecto genuino eleva la vara y también marca un poco las banquinas, ¿no? No, es un modo de razonar lo que nos queda. Hablamos muchas veces con Juan del tema. Es esta cuestión de invitar o de proponer o de ofrecer un razonamiento que no necesariamente tiene que ser lineal ni inmediato, una cosa lleva a la otra, sino que las explicaciones tienen múltiples razones y siempre está bueno conectarlas. Esa manera de razonar, que no tiene que ver con una línea de pensamiento, que claramente la tenía, sino de la manera en la de llegar a la idea o de llegar a la conclusión, es lo que me queda, ¿no? Son muchas conversaciones desde un contrapunto provocador en mi sano rol de hijo, que era el momento en el que él se molestaba por explicarse más, por explicar cómo había llegado a esa conclusión. Y bueno, para mí, nada, ahí hubo mucho enriquecimiento, no en frases rutilantes, no era un oferente de títulos, digamos, de alguna manera, sino que había una pausa para la conversación y las cosas iban viniendo, digamos, no estaba ni en el título ni en la bajada. La referencia, sí, la referencia central, pero la idea y lo rico estaba en el análisis mismo, creo yo. Chismes de Radio Pasillo, de cosas que yo había hecho, que yo había dicho, que algún beneficio que había recibido, y yo ni siquiera ojalá no pasa por ahí, sino que todo lo contrario, digamos, en un punto, no digo todos los docentes, pero muchos fueron hasta más duros para no dar concesiones, y otros que en general era el trato que tratábamos de tener era de absoluto respeto. Digamos, no soy el hijo de Maradona, no pasa por, no esta cosa del beneficio de ser el hijo de, pero claro, al conocerlo mucho, profesores y profesoras se cuidaban también de qué trato le daban al hijo de Guillermo, porque era el hijo de Guillermo, no porque era yo. Pero fue especial cursar la carrera, porque aparte fueron los últimos años de él como docente en la UNER. Y aparte él se involucró mucho con mi grupo de amigos, con generaciones anteriores y posteriores al tiempo de cursado mío. Yo empecé a cursar en el año 2000. Y lo que sí era que siempre estaba latente ahí el grado de respeto que se le tenía como alumnos al profesor, como estudiantes universitarios al profesor. No solo por la exigencia, no solo por el rigor, sobre todo por el compromiso y por la entrega, la generosidad como docente, porque lo que tenía era una transparencia absoluta a la hora de dar clases. De hecho, estamos trabajando, ya está en imprenta, digamos, que no estoy dando ninguna primicia porque ya la dio en realidad la editorial de la UNER, en un libro que próximamente saldrá a la luz y será presentado, que tiene que ver, conviven dos mundos, una segunda parte con ensayos de Víctor Fleitas y una primera parte con básicamente todas las clases de él volcadas a papel. Que eso lo empezó a trabajar mi papá con Víctor en una idea, un proyecto editorial presentado o dialogado con la editorial de la UNER, que finalmente termina tomando cuerpo y sentido absoluto ahora en estos últimos años que estuvimos trabajando más intensamente junto con el equipo de la editorial. Pero digo, es no guardarse absolutamente nada, entregarlo todo y constantemente estar en el filo de la evaluación, porque lo que él te decía en clase era lo que hacía todos los días en el diario, o en la radio, o en la tele. Sí, buenas sobremesas, buenas previas de partido de fútbol, hubieron buenas conversaciones. Fue mi profesor, de hecho, también, académicamente hablando. ¿Cómo era Guillermo? Guillermo tenía a mi criterio o a mi percepción de hijo menor, era una persona
profundamente dulce para decir cosas que había que decir en los momentos justos, digamos, de alguna manera, a mi criterio. También era una persona severa en las ideas, una persona contundente. No, si pensaba algo, lo pensaba. Podía reformularlo, replantearlo, ponía su idea en crítica permanentemente, pero si pensaba algo, lo pensaba y lo pensaba de manera fundada. Entonces, por ahí sí él tenía, sin pretender tenerlo, ni requerirlo, ni exigirlo, sí tenía un estándar que tenía que ver con eso. Bueno, si decís algo, lo decís por algo, o si decís esto, lo decís por algo, ¿por qué lo decís? ¿No? Y si no, después lo que le pasaba era que perdía interés. Si no había la posibilidad de esa respuesta, ya no le interesaba, no se iba a poner a discutir, no era un discutidor, no aprendí eso todavía. No era un discutidor, pero era, como era para mí una persona profundamente dulce, era un laburante, vivía trabajando en el sentido de la manera de vivir, no de que fue una persona, en nuestra experiencia, un perdido en el trabajo y que no, todo lo contrario, siempre estuvo presente y demás, pero un tipo que vivió laburando, entendía que se atravesaba la vida produciendo, ¿no? Y una severidad o una cuestión del ser estricto, no desde la disciplina, para nada, sino desde el ámbito de las ideas y del ámbito del ser, ¿no? De ser un buen tipo. Guillermo iba y venía caminando hasta el viejo matutino o la facultad. Nunca aprendió a manejar vehículo alguno y era una forma de hacer algo de gimnasia. Disfrutaba como nadie de la vieja casa del Parque Urquiza, de los asados en familia o con amigos, en ese inmenso patio donde convivía con sus amados perros. Pero también le gustaba pasar horas en su biblioteca repleta de libros, con vista a la calle, y escribir algunas cosas una vez retirado. Era un lector apasionado, como con la vida misma, y allí comenzó a construir esos libros con historias de vida que buscó dejar como legado, y en determinadas ocasiones despuntaba el vicio periodístico con esas brillantes crónicas de claroscuro. Yo tuve la suerte de conocerlo y que me brindara la amplitud, la generosidad que tenía, convidarme a proyectos que se hicieron después, el proyecto de Honrar la Vida, que tuvo una raíz hacia la radio y hacia la televisión, y en las dos estuve invitado por él, ¿no? Proyecto radial que compartíamos con un grupo muy lindo, en el que estaba Víctor Fleitas, Alejandra Sánchez y otros, como Zurdo Martínez, Eduardo Broguet, y eso eran charlas fuera del programa, que hubiese sido formidable tener la grabación de todo lo que sucedía y todo lo que se decía allí. Yo creo que Guillermo, donde iba, tenía esa virtud de poder armar un gran equipo y de poder manejar cosas muy, muy importantes. Y en televisión también se hizo el programa, él entrevistaba gente en ese programa de televisión y yo dibujaba en el lugar, así, con un caballete y con los cartones muy grandes, iba dibujando algo en relación al tema que se estaba trabajando ese día, ¿no? Distintas formas de participación, pero él lo que hacía era convidarme a un proyecto y después que eligiera cómo iba a resolverlo. En la radio no podía dibujar, ¿no? Es decir, mi participación era en otra, a través de jugar un poco con el humor del momento, de algunas cosas que estaban... ellos hablaban en serio y yo
lo sacaban para otro lado, pero esa mesa, digamos, estaba convidado a esa mesa, digamos, de ese nivel, ¿no? Para mí es una cosa formidable. Es mucho lo que deja, porque del mismo modo que esto que te decía de los programas de radio, de televisión, o lo que yo pude compartir, del mismo modo él me invita después a integrarme al equipo de la facultad, en lo mío, en diseño gráfico, y ahí pude comprobar lo que significaba Guillermo en la facultad, en la carrera de comunicación social, el peso que tenía y cómo iba transformando, es decir, como sembrando una escuela de cómo hacer ese trabajo desde la redacción periodística. Yo creo que eso basta hablar con la gente que tuvo la suerte de estar en su cátedra, y van a repetir este tipo de cosas, lo que realmente dejó. Y lo que sigue estando, porque Guillermo, para los que estuvimos cerca, y creo que a muchos alumnos de la facultad le debe pasar, sigue estando presente permanentemente. Hace muy pocos días fue una parte de la presentación del libro de Crónicas de Claroscuro en la editorial de Entre Ríos, y en ese momento en que nos habían invitado, Mercedes, la esposa de Guillermo, había invitado para que leyéramos algunas de esas crónicas quienes estuvimos cerca de Guillermo, y en ese patio del editorial sentíamos que Guillermo estaba ahí, estaba presente, ¿no? Y sucede eso, lo charlamos, yo hablo muy seguido con Víctor Fleitas, y siempre surge algo donde está invitado a esa conversación Guillermo Alfieri. El emblema de la vieja escuela. Yo hoy quizá no me lleve lo mejor, pero disiento absolutamente cómo por ahí se maneja hoy lo que es el periodismo, en un montón de cosas. Quizás la influencia de la informática o de alguna de las redes sociales, así como han hecho su aporte, han facilitado un montón de cosas que antes no existían y te obligaban a un esfuerzo. Es decir, vos tenías que buscar un concepto y no ibas al Google, tenías que buscarlo en algún lugar. Entonces requería de otro proceso. Y él estaba inmerso en ese proceso, en un proceso del uso más preciso del concepto de lo que tenía que plantear. Y por supuesto era un lector empedernido, en eso siempre, digamos, alguna vez el doctor Campos nos dijo, leer mucho no significa leer bien. Así que yo digo, yo he leído mucho, pero no sé si bien. Creo que Guillermo sí leyó bien. Leyó bien, muy bien, y así como él se exigía, digamos, porque durante muchos años manejó la columna de temas pendientes en el diario que marcaba, digamos, de alguna manera la agenda política de la provincia. Y tenía esa personalidad que por difícil por ahí atraía y generaba esas adhesiones, generaba gente que se sentía identificado, como pasa siempre, digamos, cuando hay personalidades fuertes uno se siente más identificado, ¿no? Es mucho más fácil identificarse con ese tipo de personalidades o contenerse que personalidades más débiles, que uno dice, bueno, acá todo me es más fácil. Yo tengo la imagen de alguien serio, como muy, siempre como con cosas por hacer en la cabeza, como siempre como ocupado lo veía uno, ¿no? Distante también en un punto para dar clases y todo eso, digamos, no era de los profes que uno generaba así una cercanía, digamos, ¿no? Y aparte, él inspiraba mucho respeto porque conocíamos como su historia, su pasado, como periodista en La Rioja, todo su compromiso
en defensa de los derechos humanos y toda esa historia que de alguna manera lo precedía y imponía como una admiración y un respeto muy, muy grande. Tengo esa idea, digamos. Muy exigente también, súper exigente como profesor. Sí, habré tenido que rehacer trabajos prácticos, muchísimo. Para mí, en lo profesional, más allá de la escritura, en lo profesional tiene que ver con el respeto hacia el otro. Una cosa, hay parámetros que exceden lo que haces en lo concreto. Podés, trabajar en calle y siendo el frente de batalla con el móvil, o en una redacción, o frente a una cámara, o en la producción, cualquier arista del periodismo estaba hablando, pero puede ser en cualquier arista de la comunicación, porque no nos hablaba solo como un formador de periodistas. De hecho, no era la idea, digamos. Era trabajar con la idea de respetar la palabra, de ser rigurosos y concisos con lo que hacíamos, de comprometerse con lo que uno está haciendo, digamos, tratar de no estar livianamente hablando de un tema o que no te moleste que las cosas estén más o menos mal escritas, si total se entiende. Digamos, comprometerse con lo que uno está haciendo, sea en este caso que me preguntabas, una nota de prensa, un texto X, o cualquier otra cosa que en mi caso, por trabajar más vinculado a la comunicación institucional, pero también muy, muy en vínculo con el periodismo, en mi caso más que nada santafesino, todas esas bajadas de línea que se mantuvieron como una constante de él y de todo su equipo de cátedra, desde primer año hasta quinto, para mí en lo personal, y sé que para muchos otros también, es una pauta que constantemente está rigiendo. Generalmente, cuando hay un momento límite de trabajo, yo lo que trato de pensar es qué haría él, o cuál sería la recomendación que él me puede llegar a hacer, o el consejo. Tampoco se ponía en esa postura de dar consejos, porque cosas que hemos hablado en los últimos años también era esto de él no tenía discípulos porque no se consideraba un maestro. Muchos lo consideramos un maestro a él, pero él nunca se puso en esa posición. A todos y todas los trataba como pares. En el aula, en la redacción, en la radio, en la tele, donde sea que estábamos trabajando a cuestiones vinculadas a lo profesional, éramos pares. Cada uno con sus responsabilidades, cada uno con su pertenencia, con sus trayectorias, con sus recorridos, con la jerarquía que tenía dentro de un equipo de trabajo, pero éramos todos pares. Yo creo que él no esperaba ningún tipo de reconocimiento, no hacía las cosas en función de ningún tipo de reconocimiento, no era algo que ni siquiera estuviese presente en su evaluación de qué se hacía y qué no se hacía, digamos. A ver, es una persona que él, no encuentro ninguna expectativa de reconocimiento, ni creo que haya hecho falta nada, al revés. Yo lo que creo es que las distintas cosas que sucedieron tienen que ver con lo que mucha gente precisó hacer, ¿no? Por lo que al parecer Gigi dejó, compartió, generó, creó en comunidad, ¿no? Hay experiencias y anécdotas de actores de la más variada relevancia o ámbito, que lo cual tiene que ver con esto de la producción y con una cuestión de una manera de hacer las cosas que no necesariamente tienen que ver con tener un reconocimiento posterior o con tener algún tipo de rédito. El rédito tampoco era algo que marcaba la senda para Gigi. Yo supongo que sí, no sé. La verdad que no sé, él nunca esperó reconocimientos. No era una persona que le gustara ni la lisonja, no, era un tipo normal. No sé, no sé si es el que se merecía o no, eso no lo puedo decir. Yo creo que sí que ha sido reconocido y fundamentalmente, está reconocido
por la gente que lo trató, por la gente que vivió cerca de él, por sus alumnos, por sus colegas. Habrá quien no le haya gustado, o sí, pero me parece que es un tipo respetado, un hombre respetado, como hombre y como periodista. A mí en particular no tenían nada que decirme, pero yo he leído cosas que han escrito, he escuchado cosas que dicen. Acá, a esta casa, muchos de sus alumnos han venido, aún algunos vienen. Bueno, viste que todas las personas tenemos amigos, afinidades con algunos, enemistades con... No sé si enemistades, yo creo que Guillermo no estaba enemistado con nadie, me parece, ¿no? Guillermo tenía una hernia nunca curada desde hacía muchos años. Nunca se preocupó demasiado. Una madrugada de abril de 2018 se despertó con problemas de respiración y tuvo que ser internado. Estuvo casi un mes en terapia en el Hospital San Martín, pero se desconectó pocas veces de la realidad. Sabía casi todo lo que pasaba a su alrededor, como no dejando un instante esa pasión periodística de toda su vida. Falleció una madrugada del domingo 4 de mayo de 2018, después de pelearla hasta el final. Y le diría que gracias, porque en ese gesto, quizás para él, no insignificante, pero un gesto al que quizás no le prestó demasiada atención, esto de cuando yo le fui a llevar los dibujos, signó toda una vida en un punto, porque es algo que yo no he podido dejar de hacer desde entonces, que es dibujar y hacer humor gráfico, de actualidad, político. Entonces le diría gracias, estoy muy agradecido y siempre que tengo oportunidad digo, el primer dibujo mío publicado, me lo publicó él, y cuando falleció en la revista Análisis, muchos de los dibujantes a los que él publicó por primera vez y algunos que lo tuvimos de profe, hicimos un homenaje dibujado, que es lo que más inmediatamente nos salió, digamos. Acá la casa funciona igual, digamos, los chicos vienen, nos ha tenido ocupados porque Guillermo dejó mucha producción que no se había editado. Por ejemplo, la noche que se enfermó, arriba de la mesa quedó la última crónica, manuscrita, porque yo ese día no estuve, volví tarde, mejor dicho. Y a la madrugada se enfermó, así que marchamos al hospital, al cual le agradezco enormemente por todas las atenciones, a todo el personal del hospital de terapia de urgencia, una maravilla, y por supuesto a su médico, ¿no? El doctor Gruber, porque enseguida actuaron y maravillosamente. Bueno, lamentablemente no pudimos volver acá, pero él había dejado arriba de la mesa esa crónica que nosotros la guardamos y nunca había sido tipeada. Y la incorporamos a un libro que salió este año, me parece, sí, por lo menos lo presentamos este año, que lo editó la editorial de Entre Ríos, y entonces la pusimos como última crónica. Yo la tipié, pero no la corrigió, digamos. Y sí pusimos en ese libro, el final del libro está la foto del manuscrito. La pauta de ser curiosos, hay una frase de él en una entrevista que le hizo Sonia Fernández, que de hecho mi sobrina más chica, la de San Martín de los Andes, Milena, lo tiene tatuado, en catalán además, que la frase es: hay que ser curiosos hasta que uno se muera, digamos. Esa cuota de no pensar que te las sabes todas, que la historia no comienza cuando vos llegás, pero ni por asomo. Esto de ser lo más riguroso posible, digamos, y del compromiso. Del compromiso que implica además no solamente con lo chiquito puntual que vos estás haciendo, sino el compromiso de
saber que hay un mundo que está en interacción con cada uno de nosotros y con cada una de nosotras, digamos, y que es muy importante estar en diálogo con todas estas personas, tratar de charlar, de entender, de saber qué hubo antes y cuáles son las perspectivas. Esto de la cuestión de las dos campanas que se busca reflejar en la tarea periodística, eso se puede trasladar a cualquier ámbito, no por la cuestión de los contrapuntos, sino por el hecho de decir quién te pensás que sos, a uno mismo, ¿no? Tenés todos los documentos, todos los papeles, todas las cosas arriba de la mesa, pero hay un montón de gente que estuvo trabajando en torno a eso. El respeto hacia el otro es una enseñanza muy fuerte que le ha dejado, y creo que eso también tiene que ver con esto del legado, con esto del respeto o la ascendencia que muchas personas, muchísimas personas tienen hacia la figura de mi papá. Tienen más que ver inclusive con la ternura que con anécdotas desopilantes, por decirlo de alguna manera. Me mencionás esto y en realidad lo que recuerdo es Luna es una nieta que nació en Paraná, digamos, a diferencia del resto de sus nietos, hasta Delfina, que también nació en Paraná, pero ya después del fallecimiento. Luna es la primera nieta que él tiene en lo cotidiano, y ese vínculo construido entre ellos dos, la verdad que realmente era entre tierno y gracioso, digamos, porque se iban construyendo un vínculo entre dos personas que era un abuelo cotidiano, cosa que Gigi no había tenido para disfrutar ni para dar, y Luna como una niña después de su primer año que empezaba a interactuar, y fueron desarrollando ese vínculo muy, muy lindo. Después han pasado cosas. Gigi contando la historia del incendio en el living era gracioso, pero era gracioso contándolo él, digamos, porque había sido el autor del desastre. Que se perdió un buen maestro, digamos, un buen referente de lo que yo concibo como es el periodismo. Digo, yo discutí mucho con él, discutíamos, debatíamos, yo desde abajo, él un poco más arriba, desde la experiencia, digo, de lo que él había recorrido de vida, de experiencia, pero yo no dejaba y al día de hoy sigo diciendo que él o algunos otros son maestros que han dejado alguna huella, que nos han dejado alguna huella a nosotros como periodistas, nos han dejado alguna huella, y eso no es tan fácil hacerlo. Así que yo creo que marcó una impronta, en ese momento marcó una impronta, y creo que los que de alguna manera fuimos aprendiendo de él, así como de otro, hoy no tenemos duda que está ahí arriba en la consideración. Ay, una hermosa vida. Yo viví muy bien con Guillermo. Vivimos todos acá muy bien con Guillermo. Era un tipo calmo, por ahí por supuesto, como tendría sus... o era firme en lo que él planteaba, pero acá tuvimos una linda vida juntos, sí. Guillermo Alfieri fue un innovador, un amante de la libertad, un hombre coherente. Todo el tiempo honró la vida, con su lucha, con sus sueños, con su pasión. Y así lo recordaremos por siempre. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetir.